Bueno, antes de comenzar, me gustaría poner en contexto el por qué este trabajo y por qué quiero exponerlo, ¿no? Bueno, este trabajo, este abstract, lo elaboré precisamente para poder participar y, si se puede, poder seguir trabajando en ello, refinar algunas cosas y hacer una publicación de esto. Pero lo principal, ahorita lo que más atañe es que fue un trabajo hecho para el simposio de la Asociación Filosófica de México, que se va a llevar a cabo en San Luis Potosí. Y, y bueno, este trabajo salió a marcha forzada, precisamente porque había muchas cosas atravesadas en mi vida que no me permitían trabajar y bueno, salió un poco a marcha forzada, fue un desgaste emocional y físico, pero salió. Vi que hay unos errores en el abstract que me gustaría enmendar y reparar. Así que, bueno, esta no es la versión final del abstract, sino una versión, vaya que trata de ilustrar más o menos por dónde quiero llevar la investigación. Así que, bueno, también por una parte agradecería mucho que me ayudaran a corregir o identificar otros errores de los que ya me he dado cuenta, de los que ya me he dado cuenta. Y bueno, voy a, para concentrarme un poco, voy a detener mi video, mi imagen. Y, ok, bueno, voy a comenzar con mis diapositivas. La teoría subvaluacionista de la vaguedad es una teoría apropiada para el análisis de la vaguedad. Esta diapositiva está hecha a base de la versión abstract que les mandé. Más o menos es algo parecido, aunque he añadido otras cosas y me gustaría también cambiar algunas cosas que consideré en el abstract, pero ya no considero ahorita prudentes sostenerlas. Bueno, el contenido va a ser, previo va a ser hipótesis, que es lo que voy a querer defender. Vamos a hablar también de la vaguedad como casos limítrofe. Voy a exponer qué es la teoría subvaluacionista, voy a exponer algunos argumentos de Haidt, expondré ventajas y posibles desventajas porque es lo que yo considero que no es son desventajas que yo considero que pueden dar una mala reputación a la teoría o pueden incluso ser razones para rechazarla. Lo siguiente es contra los argumentos de Haidt, que son posibles críticas. En esta parte todavía sigo yo trabajando, entonces más adelante veremos qué es lo que estoy trabajando. Voy a comenzar con la hipótesis de mi trabajo. La hipótesis es, bueno, respondiendo a la pregunta del trabajo, es que el subvaluacionismo no es un análisis apropiado de la vaguedad. Esta hipótesis se apoya en dos premisas principales. Si el subvaluacionismo no nos ofrece una imagen concreta de lo que es la vaguedad, y dos, ni ofrece una defensa apropiada para aceptar el tratamiento paraconsistente de la vaguedad, entonces, conclusión, el subvaluacionismo no es un análisis apropiado de la vaguedad. Bueno, paso a lo siguiente. Previo a ello, antes de comenzar a hablar sobre qué es la teoría subvaluacionista, es importante saber qué entendemos por casos limítrofes, o bueno, qué es lo que entiende la teoría subvaluacionista por vaguedad. En este caso, una característica de los predicados vagos es que instancian casos limítrofes. En inglés, casos borderline. Y bueno, decimos que un predicado P instancia casos limítrofes de uno o varios objetos cuando la extensión de P y la extensión de no P no contiene a X subíndice o a esos objetos. Cuando uno plantea ese uso de un predicado que instancia casos limítrofe, inevitablemente tendrá que enfrentar situaciones donde tal predicado no parece aplicarse a un determinado objeto A, pero tampoco el lado negativo del predicado parece aplicarse a ese mismo objeto. Es decir, ese objeto A. Es decir, tanto la extensión de P como la extensión de no P van a tener problemas para contener objetos borderline, casos limítrofe, ¿no? Voy a ir con lo siguiente. ¿Qué es la teoría subvaluacionista? Bueno, ¿qué dice la teoría?
La teoría subvaluacionista sostiene que cuando un predicado vago tiene un caso limítrofe, por ejemplo, A es un caso limítrofe de P, sucede que el predicado en cuestión aplica y no aplica el caso limítrofe. Puesto de otra forma, dado el caso limítrofe P de A, la aseveración de que P de A es verdad tendrá como consecuencia que su contradictoria no P de A sea también verdad. El subvaluacionismo apuesta por tratar la variedad de los predicados desde un sistema lógico paraconsistente. Los subvaluacionistas defienden la tesis de que los casos limítrofes pueden ser tratados como hipótesis dentro de un sistema discursivo. Estas hipótesis son contradictorias entre sí, pero el resultado de la conclusión no resulta ser una derivación trivial. En lógica clásica, cuando un conjunto de premisas tiene una contradicción, cualquier conclusión se puede derivar trivialmente. A este principio se le ha denominado el principio de explosión. En este caso, en el caso de la teoría subvaluacionista, la teoría rechaza por completo el principio de explosión. Es decir, eh, um, es decir, de esto y esto no se tiene por qué necesariamente seguir esto. O sea, no vamos a inferir de manera trivial, sino vamos, según Haidt, en palabras de Haidt, hay una relevancia al momento de inferir ciertas cosas, ¿no? Ciertas sentencias o ciertas fórmulas. Por esta razón, en subvaluacionismo sus defensores adjudican la paraconsistencia a la lógica subyacente de la teoría subvaluacionista, o sea, hace la lógica paraconsistente que ellos proponen, ¿no?, para tratar los casos de vaguedad. Los argumentos de Haidt. Bueno, Haidt cree que para sostener un tratamiento paraconsistente de la vaguedad debemos estar de acuerdo con dos razones. La primera, que los casos limítrofe se tratan de sobredeterminación de verdad, valor de verdad GLUT. Es decir, en este caso, bueno, desde un punto de vista formal, cuando nosotros tenemos un conjunto de fórmulas y a todas ellas les queremos asignar valores de verdad, decimos que, bueno, lo hacemos mediante una función que una vez que tiene el argumento, me va a arrojar un valor determinado. En este caso, en esta lógica paraconsistente ya no se trata de una función, sino de una relación, porque va a haber, habrá fórmulas o sentencias que tengan más de un valor de verdad. O sea, se va a ver fórmulas que tengan valor de verdad verdadero y valor de verdad falso. En este caso es una relación en este caso, que a cada fórmula le asigna ya sea un valor o dos valores. Y la segunda razón es que la forma en que los hablantes lidiamos o tratamos los casos limítrofes es mediante procesos dialécticos. Haidt va a tratar de asemejar estos procesos dialécticos con el sistema que él va a proponer y que es, él los va a llamar, como en el sentido de Jaskowski, sistemas discursivos. Pero a la vez que la teoría subvaluacionista se encuentra motivada por su concepción de la vaguedad, también encuentra motivación en la relación tan estrecha que tiene con el supervaluacionismo, siendo este aspecto una tercera razón para aceptar el subvaluacionismo. En ese sentido, Haidt cree que las virtudes formales del supervaluacionismo pueden trasladarse al subvaluacionismo, haciendo atractiva esta última como la lógica de la vaguedad. Bueno, Haidt a la vez como va tratando de asemejar o buscar una relación entre subvaluacionismo y supervaluacionismo, el trabajo formal que hace Haidt con respecto a la lógica que él está proponiendo, tiene como resultado que preserva muchas de nuestras tautologías de la lógica clásica. Él considera que esto es algo muy atractivo de la teoría subvaluacionista y que en parte, pues, eso contribuye a la aceptabilidad de esa como lógica de la vaguedad, ¿no? La tercera razón para aceptar el subvaluacionismo tiene su justificación en los recursos formales en que ambas teorías, o sea, la teoría supervaluacionista y la teoría subvaluacionista, en que ambas teorías definen una noción de validez particular respectivamente. Ambas teorías recurren a las especificaciones o interpretaciones extendidas de la lógica clásica para poder establecer la verdad de los casos limítrofes en predicados vagos. Es decir,
ambas teorías usan el recurso formal de las extensiones, de las interpretaciones extendidas de la lógica clásica para poder dar una definición de validez en términos de la teoría, ¿no? De la lógica que ellos están proponiendo. En el caso del supervaluacionismo, dijimos que si todas las premisas son... permítame, aquí lo tengo anotado, escrito. En el caso del supervaluacionismo, nos dice que del conjunto de premisas gamma se deriva A, sí, solo sí. La evaluación de las premisas es verdadera en todas las especificaciones, entonces la conclusión es verdadera en todas las especificaciones o contextos o extensiones, interpretaciones extendidas de la lógica clásica. En el subvaluacionismo basta solamente con apelar a un solo contexto, es decir, a diferencia del supervaluacionismo, lo que sucede con el subvaluacionismo es que cuando decimos que de A A es consecuencia subvaluacionista del conjunto de premisas, decimos que esto es así porque existe una interpretación donde las premisas son verdaderas y existe una interpretación extendida de la lógica clásica donde la conclusión también es verdadera. Es decir, tanto la teoría subvaluacionista como la supervaluacionista van a apelar a interpretaciones extendidas de la lógica clásica para poder asignar valores o desambiguar, por así decirlo, los problemas que haya con los casos borderline. Vamos a recurrir a, no sé, quizás a extensiones de la lógica clásica para poder pues resolver argumentos con predicados vagos. Vamos, en lugar de tratar los predicados vagos, vamos a cortarlos, es decir, vamos a darles una interpretación clásica y nos deshacemos de la vaguedad. Vamos a recurrir siempre a la pintura clásica, a la pintura de la lógica clásica, de la semántica clásica sobre los conceptos o nuestro lenguaje. Este recurso es de mucha utilidad para ambas teorías, pues no solo les permite definir validez de una forma particular, sino que permite una estrategia para preservar consecuencia lógica clásica en un sentido ligeramente estricto. Esto no, bueno, esto quizás sea necesario exponerlo, pero por cuestiones pedagógicas quizás no sea conveniente porque la prueba de esto es muy larga y no me interesa por ahorita. Un problema bastante obvio con el subvaluacionismo es que se pierde una regla de inferencia bastante valiosa, la adjunción, o lo que también conocemos aquí en México como la introducción de la conjunción. Para Haidt, esta pérdida puede defenderse desde la misma posición que comparte el subvaluacionismo. Para Haidt, esta pérdida puede defenderse desde la misma posición que comparte el supervaluacionismo. Aquí me equivoqué, el supervaluacionismo, al justificar la pérdida del silogismo disyuntivo. En otras palabras, tendremos que recurrir a nuestras razones 3 para poder defender precisamente la pérdida de la adjunción o lo que es la introducción de la conjunción. Entonces, para sostener que la teoría subvaluacionista es apropiada como análisis y tratamiento de la vaguedad, debemos aceptar las razones 1 y 2, como también aceptar los aspectos formales de la teoría subvaluacionista, o sea, aceptar 3. Estas son unas ventajas y posibles desventajas que yo considero dentro de la teoría. Existen dos ventajas de esta visión paraconsistente de la vaguedad. La ventaja 1 preserva muchas de nuestras intuiciones de la lógica clásica rescatando todas las citologías de esta. Y ventaja 2, esta perspectiva de la visión paraconsistente captura los contextos discursivos donde las hipótesis contradictorias en un mismo sistema son evaluadas para obtener ciertas inferencias. Es decir, al ser un sistema paraconsistente, que lidia con afirmaciones contradictorias en un mismo sistema, este sistema no me va a inferir cosas de forma trivial. Va a haber aspectos relevantes que sean relevantes para la conclusión y hacen que la conclusión pues no sea trivial, sino que sea algo que nos informe, una información con respecto a las premisas que es relevante.
En este caso, pues la teoría subvaluacionista pues apuesta por tratar los casos de predicados vagos bajo este sistema para consistente o esta visión para consistente. Las dos desventajas. Ahí está. Ok, ¿dónde me quedé? Ajá, En las ahí. desventajas. En las Sí, desventajas. Sí, entonces, bueno, tengo razones para pensar que, por ejemplo, esta desventaja, la primera, bueno, pues es una desventaja, perdón. Ajá. Es una desventaja precisamente porque Hyde cree, al igual que los supervaluacionistas, que la vaguedad es precisamente un asunto o un tema de ambigüedad y que las desambiguaciones pues pueden presentarse a partir de interpretaciones extendidas de la lógica clásica. A mí me parece, sin embargo, que esto es como irse por el camino fácil para poder tratar la vaguedad, incluso ni tratarla, eliminarla por completo. Bueno, yo al menos que trato, yo que soy de la escuelita gradualista, de grados de la vaguedad, pues considero que al menos deberíamos tratar la vaguedad como no eliminándola, sino más o menos modelándola. Y bueno, parte de esto es porque precisamente hay una diferencia entre ambigüedad y vaguedad. Pero bueno, eso por ahorita no lo voy a exponer. Me gustaría exponerlo más adelante en el artículo, ¿no? Y bueno, la otra desventaja es la falta de razones para justificar la perspectiva formal para consistente de la vaguedad. Esta es una desventaja precisamente porque considero que justificar los aspectos formales de tu teoría apelando a la otra teoría no me parece que sea apropiado o adecuado precisamente porque las motivaciones filosóficas de la otra teoría son muy distintas a las motivaciones filosóficas de esta teoría, de la subvaluacionista. Es un asunto, bueno, considero yo que no es apropiado y tengo argumentos para sostenerlo, que es lo siguiente. Ay, no se para abajo. Ah, no, aquí. Ajá, como ya había explicado, con la desventaja 1, debo explicar por qué el subvaluacionismo es reduccionista con la vaguedad y por qué es erróneo este reduccionismo. Es decir, debo criticar 1 y quizá 2, argumentando que esta forma en que se consigue la vaguedad no es acertada. Como ya lo había platicado antes, me parece que incluso reducir la vaguedad a un asunto de ambigüedad no me parece del todo acertado y podría incluso darnos una mala imagen o una mala idea de lo que es la vaguedad. En todo caso, quizás sería mejor criticar 1. Para la desventaja 2, debo argumentar que la razón que Hyde cree que justifica al subvaluacionismo como tratamiento formal desde los aspectos formales análogos al supervaluacionismo no resulta ser una razón sustancial para la misma teoría. Es decir, 3 no puede ser una razón para aceptar la teoría subvaluacionista como tratamiento formal de la vaguedad. En todo caso, la estrategia fácil para rechazar 3, y es lo que quiero, y yo sigo trabajando, que es este argumento, y sigo investigando, es que la estrategia es observar que es preferida la lógica clásica para tratar los casos limítrofes. Y precisamente porque Hyde considera que como la teoría subvaluacionista siendo análoga a la teoría supervaluacionista, la teoría supervaluacionista en parte preserva cierto conjunto de diferencias como también tautologías y a su vez pues el supervaluacionismo es más que nada un modelo de lógica, es una extensión de la lógica clásica que es una lógica modal. También sucede lo mismo con el subvaluacionismo. Las extensiones pretendidas, las interpretaciones extendidas de la lógica clásica, pues son como, por así decirlo, la herramienta, el aparato clásico para poder tratar los casos vagos o los casos limítrofes. Autores como Akiba argumentan y defienden la idea de que pues si existe o coexiste esta relación con el supervaluacionismo y Hyde cree que apelando al supervaluacionismo porque el supervaluacionismo conserva ciertas características de la lógica clásica o cierta forma de consecuencia de la clásica, pues y preserva precisamente esta relación con el subvaluacionismo, pues deberíamos esperar el subvaluacionismo por su relación con la lógica clásica.
Y Akiva cree que, bueno, si llevamos esto hasta sus últimas consecuencias, pues parecería incluso preferible usar lógica clásica o aparato formal clásico en lugar de un aparato paraconsistente. Entonces, pues no parecería entonces una razón favorable para el subpoblacionismo seguir sosteniendo que creer que una razón para aceptar esta teoría es que pues, tiene una relación muy intrínseca con el supervaluacionismo y que todo problema que haya con el subvaluacionismo pues tienda a estar justificado de alguna manera por lo que el supervaluacionismo argumente o defienda. Yo creo que deberíamos establecer una crítica, deberíamos dilucidar o entablar una defensa propia de la teoría y no apelando a otras teorías, como en ese caso del supervaluacionismo. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias. Preguntas, respuestas. Listo. Sí, es que no puede activar mi micrófono. Perfecto. Ahora te tomaste el tiempo justo con todo y el error técnico. Álvaro tiene una pregunta. No sé quién más. ¿Podrías dejar de compartir, Claro. por favor? Para que pueda ver todos los recuadros de los participantes. Bien. Tenemos a Chema también. Pues Álvaro, Chema, Alejandro. Vamos a comenzar con ellos tres y después vamos a hacer otra ronda. Bien, Álvaro, por favor. Carlos también va a preguntar. Sí, vamos a comenzar con estos tres, con Álvaro, luego Chema, luego Alejandro y siguiente ronda comenzamos con Carlos y quien quiera más. Ok, bueno, mi pregunta es que, bueno, leí tu abstract que nos mandaste y en las conclusiones, bueno, al final dices que que no vas a sostener que la visión paraconsistente es inadecuada. Sin embargo, me dio la impresión de que justamente buscas argumentar que la visión paraconsistente de la vaguedad tiene tiene cosas en contra, ¿no? Y justamente también mi segunda pregunta, bueno, esa es mi observación. No sé si justamente sostengas eso, ¿no? Que es inadecuada la visión. Sí, sí lo sostengo y bueno, de hecho, eso que había dicho precisamente es un error que debía haber, no sé por qué les mandé esa versión, porque tenía varios errores, pero no, sí voy a sostener que precisamente la teoría no es adecuada, ni como análisis ni como tratamiento, precisamente por estas desventajas. Y te quería preguntar además si en los pros y los contras, ¿no? Del Valuacionismo. Ajá. Dentro de un pro, bueno, de los puntos a favor que ves es que el tratamiento paraconsistente captura los contextos discursivos, ¿no? Ajá. Y además de que, bueno, el tratamiento paraconsistente de la vaguedad conserva algunas intuiciones que, bueno, que comparte con la lógica clásica. Sin embargo, rechazas este reduccionismo. No sé si pienses en alguna manera en que el tratamiento de vaguedad que no implique la paraconsistencia esté libre de este reduccionismo paraconsistente. Es todo. ¿Podrías repetir otra vez la pregunta? Que si estás pensando justamente en una solución, bueno, no sé si sea solución, sino más bien en un subvación que, bueno, en un tratamiento de la vaguedad lógica que justamente conserve las intuiciones de la lógica clásica, ¿no? Ajá. Pero sin ser paraconsistente, porque tú no, tú rechazas la reducción, ¿no? Bueno, no lo quieres explicar a través de la
para consistencia, ¿no? De un sistema para consistente. Bueno, la verdad, no lo he pensado eso. Eh, Hasta donde yo conozco, este es el único sistema para consistente propuesto para modelar la vaguedad o tratarla. Como hemos visto, no la trata, más bien la corta o la elimina. Pero yo estaría yo estaría en favor de que pudiéramos dirigir la teoría a otro, que no ocupara precisamente esta idea de que pues solamente se trata de desambiguar, ¿no? En el sistema para consistentes solo se trata de desambiguar estos casos limítrofe, ¿no? Apelando a extensiones pretendidas, interpretaciones extendidas de la lógica clásica, ¿no? Parece que hay que recurrir a otra visión para consistente de ello. Y bueno, no sé, no trabajo tanto para consistencia como por ejemplo Alejandro. Quizás él pueda orientarnos un poco más en esto. Pero, bueno, a mí al menos considero que este tratamiento tiene unas desventajas que no son deseables, al menos como teoría de la vaguedad. No sé si corresponde a tu pregunta. Sí, sí corresponde. Gracias. Creo que ya, bueno, explicaste mucho de por qué no piensas que es adecuado. Sí. Sí, gracias. ¿Quién sigue? Bien. Creo que sigue. Chema me pidió que lo pasara al final, entonces Alejandro y después Carlos. Vale. Bueno, no lo sé, son cuestiones también son comentarios también como dudas, pero yo creo que comienzo con las dudas primero. Apelas mucho a extensiones de la lógica clásica, pero ¿cuáles extensiones son esas? O sea, hay Ah, muchísimas, o sea, tanto, por ejemplo, consideramos a la lógica modal y sus variantes como extensiones de la lógica clásica, pero pues también hay otras cuestiones que también consideraríamos como extensiones de la lógica clásica, entonces no sé muy bien ahí a qué te refieres por extensiones de la lógica clásica. interpretaciones extendidas. Ah, Pues, sí, bueno, esta es una observación que hace otro autor, Nicholas Smith. No lo he citado aquí, no lo cité en el abstract, creo que lo debería citarlo. Pero él lo que pretende decirnos con eso es que, bueno, en el caso del supervaluacionismo, por ejemplo, su sistema apela a interpretaciones clásicas, es decir, vamos a apelar a que nada más hay dos valores, verdadero y falso. Y bajo eso vamos a trabajar estos casos borderline. A eso me refiero más que nada, que es como de la lógica, el supervaluacionismo apela a estas interpretaciones que son como, en lugar de tratar la lógica, estos predicados vagos como careciendo de valores de verdad, gaps, lo que sucede es que, bueno, la alternativa o la estrategia es, bueno, vamos a, a recurrir a las interpretaciones, la semántica clásica de la lógica clásica, o la semántica de la lógica clásica. Y de esta manera vamos a, como por así decirlo, desambiguar estos conceptos o estos casos borderline o estos predicados vagos, apelando a interpretaciones bien definidas, a interpretaciones que asignan valores de verdad, falso y verdadero, y de esta manera pues evito o corto que la vaguedad exista. Esa es más o menos la idea de cómo, detrás de los subvaluacionistas que dicen que hay que apelar a interpretaciones extendidas de la lógica clásica, apelar a la semántica clásica para poder desambiguar o tratar o eliminar la vaguedad. A eso más o menos me refería, y es precisamente a una semántica, a la semántica de la lógica, tal cual. También puede ser precisamente una lógica modal, pero eso es precisamente el problema, que no necesitamos para consistencia ni supervaluacionismo para poder tratar los casos de vaguedad,
podremos recurrir a una lógica modal, un S5, y no necesidad de siquiera de pues, recurrir a estas teorías para poder tratar la vaguedad. No sé si es... Sí, sobre todo, no sé, me causa un poco de conflicto que hables de semántica clásica, considerando que estás hablando de GLUTs, o sea, una semántica que te va a permitir asignar a una proposición tanto el valor verdadero como el valor falso. Más bien, o sea, entender por semántica clásica que estás utilizando los valores de verdad, verdadero y falso mediante una semántica relacional, me imagino, porque si esa es por una semántica funcional, ya no es lógica clásica eso. Sería un LP, bueno, el LP de Graham Priest, por ejemplo. Precisamente ese es el problema con la teoría subvaluacionista. Sí, o sea, estás usando una semántica relacional apelando a verdadero y falso, con lo cual asignas, bueno, tienes proposiciones que van a ser GLUTs, verdaderos y falsos, y ya con eso es a lo que te refieres con extender la semántica de la lógica clásica. Pero sí, como tal, no sé por qué dice una extensión, pero no sería una extensión. Es una forma diferente de presentarla, porque si lo presentaras como una extensión, sería una función diferente, digo, y ya no tendrías lógica clásica. Vas a tener una lógica diferente, una lógica tipo LP o K3. Sí. Pero, creo que Hyde no está, bueno, creo que detrás de las motivaciones de Hyde es que precisamente quiere darle una razón sustancial desde una perspectiva formal a la teoría subvaluacionista, que es como su relación tan estrecha que tiene con la lógica clásica y es lo que él quiere rescatar. De hecho, él trata de rescatar trata de rescatar casi todas las tautologías y precisamente una de ellas es el principio de no contradicción. Quizá. Sí, o sea, te digo, también, por ejemplo, LP tiene todas las tautologías de la lógica clásica, pero justamente LP usa, para que sea una lectura clásica o puedas tú leer clásicamente, usa una semántica relacional, pero si te mueves a una funcional ya no tienes lógica clásica, sino propiamente LP. Entonces, no sé, o sea, es como tener cuidado con esos términos de decir extensión de la semántica de la lógica clásica, más bien es una forma diferente de presentarla para que no suceda eso, porque si sigues apelando a cuestiones de semántica funcional, entonces te va a arrojar otra lógica, no la lógica clásica. Ponle tú que recuperes todas las tautologías, como lo hace LP o incluso K3 también me parece que las recupera todas, pero es una manera diferente de presentar la semántica. Y bueno, tenía otra duda. Como tú dices, o sea, quieres defender que la paraconsistencia no es un tratamiento adecuado de la vaguedad. Am, yo no sé, tú sabes más de eso que yo sobre la vaguedad y sí considero que quizás la paraconsistencia no es la opción, y, lo estoy considerando, pero lo que no entiendo es cómo la visión paraconsistente elimina la visión de la vaguedad, o cómo la vaguedad elimina la paraconsistencia, o sea, no alcanzo a ver por qué son mutuamente excluyentes. O sea, lo presentaste así, pero yo no alcancé a ver cómo el tratamiento paraconsistente elimina la vaguedad, como tú dices, o viceversa, que un tratamiento correcto de la vaguedad no va a permitir paraconsistencia. No veo cómo son mutuamente excluyentes ambos tratamientos. ¿Te refieres cómo la teoría subvaluacionista elimina la vaguedad? O sea, la excluye. Así es, porque no me Ajá. pareciera que fuera así. Sí, pues a mí sí me parece que es así. Bueno, es una interpretación que yo tengo. A mí me parece que es así porque al recurrir precisamente al aparato, o como lo venía diciendo, a la semántica de la lógica clásica, o sea, recurrir al- a la, a la lógica clásica para tratar los casos vagos, pues es un asunto simplemente de, bueno, voy a especificar bien, voy a definir bien voy a definir bien la extensión de un predicado, ¿no? P, digamos, ¿no? Y eso es una forma, muchos pensarían, de desambiguar el concepto, es decir, definir bien lo que significa ser, no sé, calvo, pues sería una forma de desambiguar lo que significa ser calvo. Y en este caso, la lógica clásica, pues, tiene un trabajo ahí. Podemos trabajar con aparato formal
y no hay vaguedad en ese sistema o en esa forma de modelar los casos vagos. Creo yo que precisamente lo que busca el sistema subvaluacionista, con todo lo que ya había dicho sobre cómo apela a interpretaciones extendidas de la lógica clásica, precisamente la intención es eliminar la vaguedad, o sea, clarificar nuestros conceptos a partir de esas interpretaciones extendidas, es decir, recurriendo a la lógica clásica. Y la lógica clásica de alguna u otra forma excluye la vaguedad. Y lo que dice lo que dice la lógica clásica respecto a la vaguedad es que es un asunto de malas definiciones, es una ambigüedad. Y pues el subvaluacionismo trata de recuperar esa imagen de la vaguedad y trata de resolverlo, pues apelando a todo esto que viene comentando. Ya, porque, o sea, si estás en un tratamiento paraconsistente en el que tienes GLUTs, cuando alguien me diga, oye, o sea, es verdadero que eres calvo y es falso que eres calvo, o sea, ser calvo es verdadero y falso. Eso no es vago. A ver, ¿cómo? Recuerda que tienes GLUTs, o sea, puedes tener Sí, proposiciones que son verdaderas y falsas. Y falsas, Entonces, ajá. cuando alguien me diga, oye, tú, Alejandro, eres calvo, o sea, Alejandro es calvo, es verdadero y es falso al mismo tiempo. ¿Eso no es vago? Eso sería vago, según Hayek. Podría tratarse de ser un caso vago. Y justamente, o sea, los GLUTs para el subvaluacionismo entonces no está quitando la vaguedad. Si tú tienes esos casos, entonces no estás quitando vaguedad. No, la quita en la medida en que apela a estas interpretaciones extendidas al momento de tratar de eliminarla. Es decir, lo que trata el subvaluacionismo es eliminarla para poder de alguna manera tener ciertas inferencias, para poder inferir, por ejemplo, no sé, en el caso de las paradojas Sórites, creo que hubiera sido un poco más ilustrativo cómo, de alguna u otra forma, este tratamiento, el subvaluacionismo pues trata de resolver esta paradoja, ¿no? Pero precisamente lo que sucede es que para resolver la paradoja hay que recurrir a mundos posibles donde, por ejemplo, esos mundos sean, por ejemplo, tratados como mundos donde la lógica clásica prevalece, ¿no? O sigue siendo válida, por así decirlo. En este sentido, pues, a mí, y de hecho, en palabras, Hayek lo dice de manera muy textual, lo que trata esta teoría o este sistema es desambiguar precisamente esos casos limítrofe o esos predicados vagos. Entonces, a mí me parece que en principio hay una motivación de Hayek por tratar de eliminar la vaguedad en estas situaciones. Ya te entendí. Ok. Vale. Y ya nada más las otras son como una observación. Usas derivabilidad y consecuencia lógica como intercambiables cuando expones. Y técnicamente no es así, o sea, derivabilidad lo concebimos de manera Sí, sintáctica, táctica. consecuencia lógica normalmente de manera semántica, ¿no? Es como ahí esa pequeña observación. Sí, perdonen. Y no sé, quizás convenga en vez de iniciar con tu hipótesis, o sea, cuando nos dices, mi hipótesis de trabajo es que el subvaluacionismo no es una teoría adecuada para tratar los casos borderline, pues quizás conviene antes de entrar a la hipótesis decir un poco o previo, o sea, previo que tienes, qué hay antes de la hipótesis, ¿no? O sea, antes de la hipótesis de trabajo normalmente siempre está como la pregunta a la que pretendes enfrentarte y un poquito, o sea, no mucho de información acerca de que el lector pueda comprender la hipótesis de trabajo. Sí. Porque si no, se nos va a olvidar después la hipótesis de trabajo. O sea, ya cuando empiezas a exponer, a alguien se le olvidó qué querías buscar. Entonces, si les das un poquito de información y la pregunta a la que te enfrentas, la hipótesis ya no siempre está latente en quien esté leyendo o a quien estés exponiendo. Es como nada más esas dos observaciones. Muchas gracias, César. Sí. Gracias a ti. Bien, ahora tenemos a Carlos y después a Iván. Sí, gracias. Ya, ¿verdad? Bueno, espero que, creo que lo que te voy a decir se parece un poco a lo que te había dicho Alejandro. Una de las cosas
Bueno, antes de lo que se parecería, eh, no sé si esto es de los errores que mencionabas o si lo aclaraste antes de que llegara, perdón. Pero bueno, dices en la página 2, ¿no? Del abstract, que un argumento es válido en el sentido subvaluacionista cuando sucede que si las premisas son verdaderas en algún contexto admisible, entonces la conclusión será verdadera para algún contexto admisible. ¿No es muy débil? ¿Cómo? Es decir, no es muy débil esa definición. Digo, no es objeción a ti, sino es pregunta sobre el subvaluacionismo. Mi Eh, pregunta es si no es muy débil en el sentido en que haría que muchos argumentos fueran subvaluacionistamente válidos. pues eso quizá sería una buena crítica a Hyde. No lo había pensado. Sí, porque digo, es que no sé, igual y no estoy entendiendo o igual está mal el fraseo, pero, o sea, algún contexto admisible, entonces la conclusión se habla en algún contexto admisible, Sí, pues es sí. un poco como un condicional material, ¿no? De hecho, bueno, menos, pero es muy, o sea, se me hace muy débil. O sea, Bueno, de porque hecho, ajá. O sea, regularmente no, la definición de validez es en términos de todos, ¿no? Es decir, en toda ujú, posible, no sé, la definición clásica, ¿no? En toda posible asignación de verdad a las premisas, donde todas las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. Entonces, hay un cuantificador universal, pero aquí los dos son existenciales, entonces se me sí, hace raro. sí, es exacto. Sí, es que, bueno, así lo pone Hyde, de hecho, no, yo no lo parafraseé, de hecho lo puse tal cual como lo define Hyde. Vale, Entonces, ajá. sí, yo creo que eso sería una buena crítica precisamente para, bueno, que quizás podría fundar una crítica con lo que me estás comentando para, pues, criticar a esa idea de validez que tiene o subyace en la teoría Ujú. subvaluacionista. Pero sí, o sea, tal cual Hyde lo expone, es tal cual como yo lo estoy poniendo ahí, y apela Ya, sí. precisamente a posibles extensiones de la lógica clásica, interpretaciones, perdón. Ajá. Sí, Ujú. contextos, supongo que son los contextos admisibles, ¿no? Ajá, Donde que especificas el predicado vago, supongo, ¿no? ajá. Ok. Sí, bueno, en ese momento lo había puesto ahí, pero ahorita pues, quizás me convendría ponerlo como interpretaciones extendidas. Es que, bueno, no sé, quizás Alejandro tiene razón, eso es algo confuso, pero bueno, no sé, Yo quizás no cacho debería. todavía, la verdad no sé, pero no cacho todavía lo de las interpretaciones extendidas. Pero bueno, solo es una duda, porque se me hace muy débil. O sea, intuitivamente, pues digo, supongo que se pueden cocinar como ejemplos que muestren esta incomodidad, pero bueno, igual, no sé. Bueno, y otra, creo que, a ver, espérame, ¿dónde está? Sí. No sé si esto es lo que te decía Alejandro o es más bien lo contrario, pero dices en la página 3, ¿no? Un Ajá. argumento fuerte a favor del subvaluacionismo es que las tautologías de la lógica clásica se preservan en la lógica subvaluacionista. Esto quiere decir que el conjunto de consecuencias No, de las lógicas... Eso está mal, ¿no? eso sí es un error, bastante feo, sí, Ya. Sí. sí, 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 no porque sé por qué. claro, si es un subconjunto propio, pues va a haber No, unas no, que no, no se no. preserven, ¿no? Ajá, sí. Y, bueno, justo lo que te iba a preguntar es cuál de las dos es un subconjunto propio, es decir, las verdades lógicas subvaluacionistas son un subconjunto propio de las verdades lógicas clásicas, ¿O es impropio, dices? Ajá, ajá. Supongo que sería, o al revés. O sea, la subvaluacionista es una extensión, en este sentido de extensión, ajá, de tiene más verdades lógicas, de la clásica, o la clásica es una extensión de la subvaluacionista. podría pensarse así. ¿Cuál de Ujú. las dos? Ajá, de la última que dijiste. O sea que la lógica clásica tiene más verdades lógicas que la subvaluacionista. Quizá, sí. Bueno, es que, Pero bueno, toda verdad subvaluacionista, perdón, toda verdad lógica subvaluacionista es verdad lógica clásica, ¿no? ujú, Supongo que es la idea. Ok, sí. ya. Sí, sí, porque entonces, em, entonces se me hace raro lo de cuando tú preguntas, cuando tú dices, en la página 4, ¿no? Podría cuestionarse la Hive que si el simulacionismo preserva la mayoría de nuestras tautologías en lógica clásica, ¿por qué deberíamos optar por una lógica paraconsistente? Ahora bien, no sé si, ¿cómo midas esto? Primera pregunta, que de hecho no es la que había pensado, pero de aclaración, ¿cómo midas esto de la mayoría? Es decir, sabemos que, o por lo que acabamos de decir, sabemos que toda verdad subvaluacionista
voy a decir verdad por verdad lógica. La verdad subvalacionista es una verdad clásica, pero no viceversa, ¿no? Es decir, las verdades subvalacionistas son un conjunto propio de las clásicas, pero como, o sea, la mayoría es un término más cuantitativo, ¿no? Digo, no estoy diciendo que las fuentes, pues, ¿no? Porque seguramente son, No. Creo que eso fue un error pero... mío. Sí, Sí. pero igual, mira, o sea, igual y tiene sentido decir la mayoría si dices, mira, no sé, estoy especulando porque realmente no conozco bien. O sea, lo único que sé de subvalacionismo es lo que nos expusiste aquí, pero tendría sentido si puedes decir cosas como, mira, se preservan las verdades sobre la disyunción, todas, sobre el condicional, sobre el bicondicional, sobre la negación. Solo sobre la conjunción hay unas que fallan. Entonces ahí sí tiene sentido decir la mayoría, aunque estrictamente hablando ambos conjuntos tengan la misma cardinalidad. Bueno, sabemos que eso pasa, ¿no? Sí. Entonces, puedes decir, bueno, sí, se preservan casi todas, excepto o la mayoría, excepto las de la conjunción, digamos. Eso me haría sentido. Solo era una como pregunta de qué quieres decir con mayoría. Es muy picky, pero creo que sí es importante esto. Es que estaba Para... ajá. Sí. Estaba pensando precisamente en el caso de la adjunción, que no es como que se preserve. Entonces, pues Exacto. puse la mayoría pensando en eso. Sí. Esto Pero sí, pues, es justo... ajá. Ajá. Y, bueno, Dale. aunque quizá, no sé, estaba pensando que a lo mejor lo más importante es preservar las tautologías, que es lo que parece ser lo que más le importa a Hyde, preservar tautologías en lugar de inferencias, porque cuestiona precisamente el comportamiento de la conjunción. Entonces, no sé, Preservar. pensaba en eso, pensaba en esas cosas, pero, ajá, creo que sería mejor como tú lo dices. Eso me confunde más porque preservar tautologías en verdad, en lugar de inferencias, no veo una diferencia, al menos en lógica clásica, toda inferencia válida corresponde con una tautología y viceversa, ¿no? Sí. Por el teorema de la deducción. No sé. Es que Sí, no bueno, sé, hay lo único... una puntualización, es que sí, en lógica para consistente no vale el metateorema de la deducción. Por eso es que Ya, ahí sí bueno. hay una diferencia entre que preserves tautologías y que preserves esquemas válidos. Ya, tiene sentido. No sabía. Es buen punto. Sí. Bien, bueno, sí, pero entonces solo como para aclarar lo que te decía, quizás sí puede tener sentido hablar de la mayoría de las verdades lógicas. Sí puedes decir, mira, se preservan las de la, pongamos, disyunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, la negación. Solo hay unas tautologías sobre la conjunción que no se preservan. Entonces ahí sí tendría, o sea, me haría sentido hablar de la mayoría. Pero lo que te voy a preguntar es, dices, bueno, si el subvalacionismo preserva la mayoría de nuestras tautologías en lógica clásica, ¿por qué deberíamos optar por una lógica paraconsistente que modele la vaguedad? Dices, no siendo suficiente con lógica clásica, podríamos hacerlo con alguna extensión lógica. No sé si esto era lo que te preguntaba Alejandro, pero de hecho creo que es lo contrario, pero si lo que sucede es que el subvalacionismo es una parte estricta de la lógica clásica, entonces como que no le veo mucho sentido a decir, bueno, ¿por qué no en vez de esta parte estricta tomamos al conjunto completo, lógica clásica, y le ponemos más cosas? Es raro, ¿no? Es una estrategia rara. Solo intuitivamente, pues, no sé si ves la intuición como el subvalacionismo te dice, mira, aquí hay una parte de la lógica clásica que si quitamos lo demás, adjunción o lo que sea, nos ayuda a entender vaguedad, es decir, o a eliminarla, ¿no? Pero entonces tú dices, no, pero no quites lo demás, ponle más cosas y entonces ya tienes un mejor entendimiento. No sé, solo siento que hay algo raro, no es una objeción, solo se me hace como raro. Digo, igual funciona, quizá con el aparato extra tienes el suficiente detalle para recuperar lo que tenías aquí adentro en la parte propia. No sé si me explico una intuición, pero se me hace raro solamente. Sí, bueno, a ver, tengo algo en mente y Ajá. creo que, bueno, es que, por ejemplo, Akiva, que creo que es de los únicos críticos que le han hecho una crítica seria a Hyde. No sé si yo no me considero un crítico serio, pero no, Akiva sí. Me parece que, por ejemplo, Akiva lo que argumenta es que, bueno, en el subvalacionismo lo único que perdemos es adjunción. Y la razón de ello es que, bueno, como dice Hyde, bueno, es que tenemos un contraejemplo de cómo la adjunción falla, ¿no? En el caso, por ejemplo, que yo tengo en el conjunto, del lado de las premisas, ¿no? Tengo A y no A.
pero no se sigue de ello A y no A. Porque, bueno, podríamos verlo incluso de manera con lógica modal, ¿no? Supongamos que es posible A, coma, es posible no A, por lo tanto no se infiere que es posible que A y no A. Eso es algo que no se sigue en lo modal, ¿no? Entonces, ese es el argumento que toma Hay, este es un contraejemplo de donde la adjunción falla. Pero Akiva dice, bueno, eso podría ser razón de por qué rechazar, aunque una razón muy débil para rechazar la adjunción. Pero, por ejemplo, hay situaciones donde queremos, aún así que tenemos predicados pagos y aún así queremos tener adjunción, ¿no? Él lo que critica es que, a ver. Él lo que está criticando es precisamente esta pérdida, que dice, no es necesario porque precisamente porque, bueno, si no queremos de una forma inferir trivialmente, ay, a mí se bolas, perdón. Pero bueno, la idea es que, bueno, para Akiva no es necesario perder la función. Incluso dice que podría ser cosa contraproducente y podríamos perder muchas cosas como en la argumentación vaga, por así decirlo, en las argumentaciones vagas. Y pues el caso de lo que es el subvalacionismo, pues es un caso que solamente atañe a situaciones, a pocas situaciones en donde pues no queremos tener la función. Dice aquí, es preferible mejor pues una lógica, una maquinaria clásica, un sistema modal clásico. No sé, creo que debería trabajar ese aspecto porque sí me parece muy importante. De hecho, todavía sigo trabajando el argumento. Perdón, o sea, la idea que dices es, Akiva tiene casos en los que parece que es útil utilizar para modelar o para entender vaguedad, utilizar la regla de adjunción, y entonces el rechazo que implica el subvalacionismo de esta regla, pues es contraproducente, ¿no? Sí. Y entonces, y como para entender como el vínculo de esto con lo que dices de lógica modal, entonces tu idea sería, bueno, si Akiva está en lo correcto y necesitamos adjunción, entonces, ¿cómo podemos como hacer el trabajo que Hive está intentando hacer? Y tú dices, bueno, quizás si le ponemos un aparato modal encima de la lógica clásica, podamos emular ciertas ideas detrás del subvalacionismo o algo así. Sí. Chido. Está bueno. Ya, la verdad esto no lo vi en tu texto. Quizás lo entendí mal y inicialmente o sea, no llegué a la primera parte de la charla, perdón. Sí. Pero sí, quizás sería bueno ponerlo así porque no se ve tanto. Pero se oye bien, eso se oye chido. Digo, claro, suena bien en principio, será bueno ver cómo pues, en la tesis, ¿no? O en el artículo, no sé muy bien qué está haciendo. Es artículo. Pero chido, bueno, pues sí, ya verlo desarrollado, pues oye, sí. Bueno, gracias. Sí. Bien, ahora Iván. Bueno, son cosas breves. La primera es un poco sobre algo que mencionó Alejandro, sobre el orden de la presentación. De hecho, yo aquí difiero un poco porque no estoy seguro de que haya algo así como una regla editorial o académica que te diga que debe ir primero. De hecho, Lourdes siempre nos dice que hagamos lo que tú hiciste, decirnos qué sostenemos, mostrar la hipótesis primero. Por ejemplo, Carlos hace poquito me mandó unos comentarios al paper para que cambiara el orden de unas líneas justamente para que tuviera más punch. No sé si Alejandro lo habrá dicho por esta aparente contradicción que había en el texto entre si era adecuado o no que el subevaluacionismo viviera con la vaguedad, ¿no? Quizá dependa del auditorio, no lo sé. Yo creo que estuvo bien ese orden. Después, algo que salió apenas en la discusión, pero que creo que sí habría ayudado mucho a la presentación. Además dices que lo vas a poner en San Luis, ¿no? Ajá. Y pues, o sea, el auditorio va a ser variado. Y es la instancia de ejemplos.
Creo que si tú pones ejemplos pueden pasar dos cosas. Una, vas a generar claridad, para eso sirven los ejemplos. Y dos, puedes mostrar claramente la motivación. Como, miren, nosotros tenemos este tipo de casos que son oscuros y nos interesa saber cuál es su valor de verdad, ¿no? Sin embargo, parece que de una manera tradicional nos cuesta trabajo hacerlo. Entonces, necesitamos bla, bla, bla. Creo que eso podría funcionar bien. Hay que mostrar pues, los típicos ejemplos del cargo, del alto y cosas así. Y lo último es que si tú siguieras con este trabajo, sí estaría muy padre ver, porque eso yo nunca lo he visto. Tal vez simplemente es mi ignorancia, que no estoy tan dentro del tema. Cómo S5 lidia con la vaguedad. Eso sí me llama mucho la atención. Estaría padre ver. Sí. Ok, gracias. Sí, de hecho, este trabajo no tiene mucho. De hecho, apenas el mes pasado empecé a trabajar. Yo salió la marcha forzada, entonces hay varias cosas que me hubiera gustado incluso trabajar más. Y bueno, lo expuse precisamente todavía trabajando todo esto. Y de hecho, algo muy importante es precisamente un ejemplo muy bueno sería cómo el subvaluacionismo resuelve la paradoja la paradoja de Sorites. Entonces, eso sería un ejemplo muy bueno de vaguedad y además un ejemplo de cómo la teoría trata o elimina la vaguedad o resuelve la paradoja. Sí, estaría muy padre porque además le das como fuerza a una teoría que vas a atacar. Mira, tiene todo este poder, resuelve una paradoja y aún así está mal. Estaría muy bien. Sí. Bien. Gracias. Sí. Yo tengo un comentario que va en la dirección de, pues creo que ya muchos de lo que han dicho. Uno tiene que ver con el de Iván, este último, y me parece importante. Creo que sería muy bueno para el texto y para la presentación que nos dieras casos paradigmáticos de lo que consideras o se considera vaguedad. Más allá para ilustrar al auditorio, que eso es importante, es necesario puesto que lo utilizas como una premisa para argumentar en contra del supervaluacionismo. Sí. Lo que dices es, la vaguedad, no es el caso que la vaguedad sea nada más que ambigüedad, ¿no? Es decir, la vaguedad no se puede reducir o no se agota en casos de ambigüedad. Y para que nosotros podamos aceptar eso sin argumento, porque no hay ningún argumento hasta ahora, que requeriría, por cierto, si es que eso está en discusión, hay otras alternativas ahí, pues un argumento independiente de todo lo que se está diciendo. Pero si no quieres dar un argumento independiente para esa afirmación, por lo menos sería bueno que hicieras una presentación que generara intuiciones que nos jalaran que nos inclinaran hacia aceptar esa afirmación, que la vaguedad es un fenómeno que no es solamente ambigüedad. Eso es importante. Sí. Luego, otra que no me queda muy clara, creo que es que insisto, ya hay cosas que ya has dicho que tienen que ver con esto, pero todavía no me queda tan claro. Esto no lo dices tú, pero dices que una ventaja que se ha señalado para aceptar supervaluacionismo es que preserva muchas de las intuiciones de la lógica clásica, ¿no? En particular, rescata las tautologías. Y ahí a mí me sueltan ahí unas preguntas como unas de duda y otras no. Por ejemplo, ¿el supervaluacionismo rechaza el principio de no contradicción? ¿El subvaluacionismo? No. ¿No? ¿Y el supervaluacionismo? Tampoco. Ah, ok, justo entonces era de comprensión. Porque por muchos fraseos, seguramente yo lo entendí mal, pero tómalo más bien como un foco, como de posible confusión del auditorio. A veces sí. me pareció que lo que decías es que aceptar supervaluacionismo o subvaluacionismo conllevaba comprometerte con alguna versión de paraconsistencia en la medida en que eso conllevaba la negación del principio de no contradicción. Pero si no es lo que dice, está bien, solo, insisto, solo que sea muy claro que eso no es así. Sí. Y gracias. finalmente, con respecto a esto último, tiene que ver con lo mismo que comentaba al principio, sobre
tu posible objeción, son dos cosas. Una es con respecto a tu posible objeción, que tiene que ver con que no te gusta la eliminación de la vaguedad a través de consideración, de tomarla como no más que casos de ambigüedad. Quizá ahí lo que podrías hacer para que fuera un poco más robusto que una queja, como diciendo, no, esto no me gusta o no se ajusta con mis intuiciones, lo podrías poner, quizá no sea muy caritativo, pero suena más escandaloso, como atribuir una petición de principio, ¿no? Decir, mira, lo que está en cuestión es cuál es cómo explicar o cómo dar cuenta de la vaguedad. Eso es lo que no sabemos. No sabemos cómo teorizar de manera general sobre la vaguedad. Sí. Si tú vienes y eliminas la vaguedad, lo que estás haciendo es suponer que la vaguedad es simplemente ambigüedad. Y eso pide la cuestión. Eso es justamente lo que se tiene que argumentar, ¿no? Ujú. Y quizá eso sea un poco más presionante que meterle enfrente, que confrontarlo con la negación de que eso no es así. Eso lo estoy trabajando en mi tesis. Excelente. Sí, porque creo que dialécticamente es mucho más atractivo que lo pongas así, a que solamente digas, no, eso no lo voy a aceptar. Eso no es así. Y otra que me sonó mucho algo que presentaba Carlos la vez pasada, que tiene que ver con esto, su argumento de indispensabilidad. No sé si lo recuerdas. Ajá. Alguna parte de tu argumentación parece que tiene algo semejante, porque dices, ¿Crees? mira, yo no tengo que aceptar supervaluacionismo ni nada de esto, porque no es la única alternativa teórica que tengo para modelar vaguedad. En particular hace referencia a lógica modal, ¿no? S5 y otros. Ujú. Entonces quizá ese argumento quizá sea más importante de lo que pareciera y quizá podrías robustecerlo, ¿no? Hacer explícito que en la discusión una consideración para quitarle atractividad a una teoría sea que hay otras alternativas en competencia que no piden que se haga lo mismo y con otros no requieren los mismos compromisos teóricos. Básicamente decir, hay muchas ofertas en el mercado. No tengo por qué quedarme con ninguna de estas que me están presentando, es decir, la mera consideración de que una alternativa teórica podría dar cuenta o modelar la vaguedad no es suficiente para aceptarla, puesto que hay muchas otras alternativas que harían lo mismo. Y ya, eso es un poco la idea. Ok. Sería bueno que me la escribieras por WhatsApp. Es que Sí, te la mando. sí, eso es muy importante, Sí, creo. básicamente es un poco como lo de Carlos, pero al revés, ¿no? Es como, si aceptarla, no es una razón para aceptar para la teoría T, que, bueno, lo pienso, porque eso, lo pienso y te lo mando, ¿no? Pero Sí. para que avancemos en las No sé si los preguntas. demás también pudieran hacer lo mismo de, todos sus comentarios, no sé, mandármelos igual, por WhatsApp, igual, más sencillo. Y sí, para que yo, pues los anote mejor, ¿no? Porque los estoy anotando y los estoy escuchando a la vez. Sí, igual está siendo grabado esto, acuérdate, entonces al ratito lo edito y lo subo. Ok, sí, está genial, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Chema. Gracias. Es simplemente de forma. Gracias, Hugo. César, es de forma lo que te voy a decir nada más, no es de fondo. La palabra apropiada que utilizas para bautizar tu investigación, no sé si es un concepto operacional de la lógica, me parece demasiado valorativa, que está bien, estás argumentando y estás haciendo tu trabajo deductivo y la palabra que elegiste para bautizar tus deducciones es apropiada. Está bien, a mí me parece demasiado valorativa, pero esto es simplemente gramatical o semántico. Te propongo cuatro alternativas, te las paso ahorita en el chat, a ver si te gustan y si te resultan útiles, ojalá. Los problemas de la teoría subvaluacionista para el análisis de la lógica de la vaguedad. 2, el mérito de la teoría subvaluacionista para el análisis de la lógica de la vaguedad. 3, el análisis de la lógica de la vaguedad a la luz de la teoría subvaluacionista. O 4, el análisis de la vaguedad a la luz de la teoría subvaluacionista. Es un comentario muy gramatical, te lo pongo aquí.
to everyone, porque me hizo clic en el sentido semántico nada más natural de yo no soy el héroe que necesita el mundo, sino el que requiere. Pues yo no soy el idóneo, soy el adecuado. Yo no soy el novio que te mereces, sino el que hay. Era nada más eso. Gracias. Creo que la cuarta me gustó mucho. Gracias. ¿Me lo puedes poner por el chat? Lo puse en el chat ya, to everyone. Ah, ok, en el WhatsApp, ¿no? Está en el grupo de chat de Zoom. Ah, Ahí tienes. ok. Gracias. Sí, gracias. Dos rápido antes de que se me vaya, es que tomé muchas notas, pero ya luego me perdí. Solo las menciono. Si quieres no las puedes discutir solo para que no se pierdan. Una es que a lo largo de la elaboración de tu texto comienzas a hablar cada vez más a detalle sobre validez. Pero cuando comienza el tema cuando presentas el tema de la vaguedad, no es claro que estés hablando de argumentos, ¿no? Es decir, ahí lo que se requiere es que especifiques cuál es el dominio de discurso, sobre qué vas a hablar, sobre variedad de conceptos, de propiedades, de enunciados, de premisas en argumentos, etc. Eso también no está tan claro. Y la otra, para que alguien no te acuse de que tu texto no es más que una gigantesca petición de principio, un poco con lo que te decía Chema, es di de manera, o trata de pensar de manera positiva cuáles serían las características de una teoría adecuada. Sí. ¿Qué se requeriría para que fuera una teoría adecuada? Y tratar de dar una defensa más o menos persuasiva de esas restricciones. Porque si no suena como decir, bueno, subvaluacionismo no, porque no me gusta, porque no tiene lo que debería tener. Bueno, ¿y qué es lo que debería tener? Pues debería tener esto. Bueno, ¿y por qué debería tener eso? ¿Qué razones tenemos para que eso esté incluido en la teoría? Y ya, eso es todo. Claro. Exacto. Sí. Bueno, sí, pues, si nadie... Dime. Sí, pues bueno, como tal el trabajo lo estoy apenas realizando, fue marcha forzada, pero sí, creo mi intención es precisamente todo lo que estás diciendo, dar una argumentación. Y de hecho, lo que yo trabajo en la tesis es precisamente establecer un criterio para que una teoría sea, un criterio que una teoría tiene que atender para poder ser una teoría candidata a la teoría de la vaguedad. Entonces, en parte de este trabajo, pues también está relacionado con lo que estoy haciendo en la tesis. La parte de la crítica que voy a hacer es parte de lo que también estoy trabajando en la tesis, sobre qué requisitos debería cumplir una teoría de la vaguedad. Entonces, sí, creo que sería bueno exponerlo después, una vez que tenga el artículo. Bien, perfecto. Bueno, no sé si tienen más dudas, hacemos el descanso.